Muy buenos días, señores y señoras integrantes del Cabildo. Va a dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy, 30 de marzo del 2017, en la que tenemos como primer punto del orden del día lista de asistencia, declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. Presidente Municipal Constitucional, licenciado Luis Fernando Castellanos Calimayor. Presente. Síndica Municipal Gloria Guadalupe Rodríguez Osuna, permiso. Regidor Iván Robert Sánchez Camacho. Presente. Regidora Victoria Isabel Rincón Carrillo. Presente. Regidor Felipe de Jesús Granda Pastrana. Presente. Regidora María Paulina Mota Conde. Presente. Regidor Carlos Molano Robles. Presente. Regidora Saraí Aguilar Medina. Presente. Regidor Silverio Humberto Almazán Torres. Presente. Regidora Catalina Graciela Licea Bonilla. Presente. Regidora Giovanni Marisela Ibarra Gallardo. Presente. Regidor Gabriel León Cruz. Presente. Regidora Adaluisa Velázquez Hernández. Regidor José Javier Morán Aramoni. Regidora María Mandiola Totoricahuena. Regidora Beatriz Eugenia Tobilla González. El quórum legal, señor presidente municipal. Dando constancia que existe el quórum legal para sesionar, se inicia la sesión. Como segundo punto, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día de la presente sesión extraordinaria de Cabildo. Solicito la dispensa de la lectura del orden del día. Se somete a votación la dispensa de la lectura del orden del día. Los que estén a favor, levanten la mano. Se aprueba por unanimidad. Está a consideración de ustedes el orden del día. Se somete a votación el orden del día. Los que estén a favor. Sí. Se somete a votación el orden del día. Los que estén a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Como tercer punto, la Comisión de Hacienda emite dictamen procedente respecto a aprobar las modificaciones presupuestarias realizadas en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2007, SIAM, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año 2017, que servirán de base para la presentación de la Cuenta Pública Municipal 2017. Solicito la dispensa de la lectura del dictamen toda vez que fue entregado con antelación. Se somete a votación la dispensa de la lectura del documento. Los que estén a favor, levanten la mano. Se aprueba por unanimidad. Está a consideración de ustedes el dictamen, por lo que si alguno de los miembros del Honorable Cabildo quiere hacer uso de la palabra para debatir el mismo, sírvanse a levantar la mano. Tiene el uso de la palabra la regidora Vicky Rincón. Y también la Y la regidora María Mandiola. No, Betty Tobilla. Ah, Betty, perdón. Disculpas. Con su permiso, señor presidente, Adelante, compañeros regidores. Bueno, mi voto va a ser en contra, porque revisando las obras que integran esta información, tengo algunas observaciones que considero de importancia. Primero, no nos dan el tiempo suficiente, estuvimos tratando de recorrer todas las obras para verificar el estatus de cada una de ellas. Sin embargo, realmente llegó a nuestras manos ya casi en los últimos días, de manera a través de la Comisión de Hacienda, precisamente por el documento que firmamos, lo que nos permitió nada más visitar algunas obras que considero que deberían ser señaladas. Alguna otra situación es precisamente el que no conocemos las licitaciones, aunque están en la página, pero no conocemos si están cumpliendo con la normatividad señalada. Y también vienen muchas ampliaciones que de acuerdo, quisiéramos conocer de acuerdo a qué procedimientos se van autorizando cada una de ellas, porque bueno, termina el contrato y se debe realizar un nuevo contrato por la ampliación, y bueno, y por ahí ya no se da la licitación, y quisiéramos saber cuál es exactamente el procedimiento. Veo también en este documento que hay refrendos antiguos del 2010, del 2012, del 2013, y bueno, hace un momento explicaba precisamente de las obras del programa Fortafin 2016, que aún sé que esto es un recurso que no se utiliza en los gobiernos, se regresa, se hace una gran bolsa y bueno, ya son senadores o diputados federales, no sé, los que indican hacia dónde se van a ir para apoyar a los grupos sociales. Sin embargo, en este caso de Antorcha Campesina, pues me quedan algunas dudas. Visitamos todas las obras que se están realizando
Y aunque las obras pues son muy buenas, la verdad, pues, mucho recurso, estamos hablando, por ejemplo, de una unidad deportiva que se está construyendo, ¿no? O un auditorio, la unidad deportiva ya está, hay unas obras del 2015 y las del 2016, pero por ejemplo estamos haciendo un auditorio de cercano a los 8 millones de pesos, el centro de salud cercano a 2 millones, pavimentaciones con concreto, y bueno, y algunas otras situaciones. Sin embargo, me quedan algunas dudas en el asunto de dónde estamos construyendo, porque por ejemplo en la colonia Mexicanidad Chiapaneca pues hicimos obras en la Casa en la Cultura, que está precisamente en esa colonia, también para lo mismo, donde bueno, marcan acá que se remodelaron baños, dormitorios. Bueno, ya después me dijeron que no estaban ahí los dormitorios, que eso los iban a hacer en otro lado, igual que la cocina y no sé qué más. Pero sin embargo no aparece ningún anuncio en este edificio que indique que esta Casa de Cultura a quién pertenece. No hay nada, estuvimos revisando, no había personas que nos pudieran tampoco dar información, y entonces mi pregunta es si nosotros podemos construir en una propiedad o invertir recursos en una propiedad que no sea municipal, si hay algún convenio o con qué lo vamos a sustentar para no caer en una irregularidad. El último punto es algo que todavía está en trámite, todavía nos acaban de pasar hace un momento, pero sin embargo viene precisamente ya en la cuenta pública de enero, en el avance, y es un recurso de INADEM que habla de la simplificación y digitalización de las licencias de construcción para el municipio de Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué es, digamos, lo que me causa un poquito de dudas, ¿no? Nos pasaron precisamente ayer muy tarde, pues un documento, ¿no?, de la tesorería, por donde nos habla que es la información complementaria de la cuenta pública con la relación a los proyectos autorizados por el INADEM, correspondiente al mes de enero del presente año, esto para su trámite. Y aquí viene precisamente en uno de los puntos, el punto precisamente 8, que es la simplificación y digitalización de las licencias de construcción para el municipio de Tuxtla, que me parece excelente que se pueda hacer esto, con un total de 1,5 millones de pesos. Sin embargo, en el documento que nosotros estamos aprobando, precisamente en la página 21, viene una ampliación para el mismo punto de 1,050,000. Esto pues porque nos acaba de llegar, si no lo hubiéramos comentado precisamente en la comisión, ¿no? Entonces, pues son algunas dudas, por lo mismo, ante no tener una seguridad del manejo de todo esto, mi voto va a ser en contra. Tiene el uso de la palabra, perdón, la regidora la regidora Paulina Mota Conde, al tema. Sí, okay. Buenas tardes, compañeros, compañeras regidoras y regidores. Bueno, comentar dos puntos referente a lo que comentaba mi compañera, la regidora Vicky Rincón. Perdón. En el tema, digo, como presidenta de la Comisión de Obras Públicas, quiero hacer dos comentarios. Primero, en el tema de licitaciones, pues ahí es un tema del Comité de Adquisiciones. En el Comité de Obras Públicas, en el que soy la única regidora donde estoy integrada, y también me gustaría comentarles que en efecto este año nosotros no hemos tenido ningún comité, y no porque no queramos, sino porque no han bajado los recursos. O sea, imagínense, es enero, febrero, marzo, lo que se está inaugurando o lo que se está terminando de hacer es del año pasado. Todavía no hemos recibido recurso o no se ha empezado a implementar y no hemos tenido comité. Ahí pues yo me entero rápidamente porque pues soy invitada para decidir qué es lo que se va a hacer en la ciudad, no a quién se le va a dar. Ese es un tema del Comité de Adquisiciones, que ahí la única regidora que está integrada es la regidora Catalina, en el tema de licitaciones, ¿no? De adquisiciones. Bueno,
no sé. Entonces, en el Fortamun, en el tema de las cuestiones de antorcha campesina, es muy importante mencionarlo, de Fortafín, perdón. En el tema de antorcha campesina es muy importante mencionarlo, porque antorcha campesina tiene muchas obras, no solamente el auditorio, pavimentación, tiene varias obras por toda la ciudad, gestiones que ellos mismos han hecho con los diputados federales, no sé qué diputados federales. Sí. Entonces, como ellos mismos hacen sus gestiones, ellos deciden en qué colonias que ellos tienen se va a hacer la pavimentación, el auditorio o el drenaje o lo que vayan a hacer, ¿no? Entonces, si gustan, yo puedo pedirle al secretario TAN que me envíen cuáles son las obras que se han hecho de antorcha campesina para que ustedes sepan y tengan la seguridad qué es lo que se está haciendo en el tema de antorcha campesina específicamente y en qué colonia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también cuando he ido a comités, al principio me sorprendía porque decía, bueno, estas antorchas, y sí, y incluso el recurso no son 2-3 millones, o sea, es un recurso fuerte, ¿no? Que ellos mismos hacen sus gestiones, y como ellos mismos hacen sus gestiones, ellos mismos deciden, asignan la obra donde, que lo cual, pues está bien, ¿no? Digo, ojalá hubieran más organizaciones también que pudieran, e incluso nosotros como regidores y regidoras con nuestros diputados federales de los diferentes partidos también lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, si gustan, incluso podemos hacer una reunión con el secretario TAN para que nos expliquen lo que se ha hecho, porque les vuelvo a comentar, hasta ahorita, que ya estamos casi a abril, no hemos tenido comité porque todavía no han bajado los recursos y seguramente van a empezar a bajar a mediados de abril, mayo, junio, ¿no? Entonces, lo que el presidente ahora está llegando a inaugurar son las obras que se están terminando del 2016. Entonces, ustedes me dicen que nos venga a presentar a todos y todas las regidores el secretario TAN. Yo he ido a supervisar también algunas, la verdad es que no me alcanza el tiempo como para ir a todas las obras de Tuxtla Gutiérrez, porque pues también tengo otras comisiones y también tengo otras cuestiones importantes que hacer como regidora. Gracias. Sí, tiene el uso de la palabra la regidora Vicky Rincón y después... Nada más terminando. Sí, ahorita es en la misma. Únicamente por la misma. Por eso fui muy clara, ¿no?, en decir que estos grupos sociales ellos lo bajan de una manera legal, no, yo no estoy, sino que estamos haciendo, por ejemplo, pongo el ejemplo, miren, fuimos precisamente la zona donde se están construyendo la mayor parte de sus instalaciones está delantito de Ribera del Carmen, si gustan ir a verlo, es un lugar que a mí me llamó mucho la atención porque pues, son muy poquitas casas, pero muy poquitas casas, es más, donde están las hordas, yo creo que no se ven más de 8 o 10 casas, una cosa así, en la parte de donde se está haciendo la unidad deportiva, donde ya está la unidad deportiva, se está construyendo el auditorio, y la verdad yo hubiera querido tener esas calles con concreto hidráulico que se están construyendo ahí, ¿no? Y el centro de salud que apenas está en el inicio, al igual que el auditorio. Pero son instalaciones en forma y sé que hay más de 20 millones invertidos de los recursos ahí. Acá lo que cuestionamos en esta situación es, bueno, los terrenos, por ejemplo, yo le decía, por ejemplo, en el caso de estas construcciones, pues sí, ya aparecen algunos letreros, ¿no?, hasta de quién lo inauguró, en el caso, por ejemplo, hay algunas obras que son del presidente Samuel Toledo, que es una casa de la cultura y una vialidad empedrada, ¿no?, y hay también ya alguna que ya se están preparando precisamente de esta administración, y bueno, pero acá lo que yo cuestiono es precisamente en el caso de Mexicanidad Chiapaneca, que es otra de las colonias que también visitamos con la regidora Beatriz Tobilla, y bueno, y veíamos, bueno, esto no tiene nada que indique, ¿no?, en qué está la inversión, es simplemente, dice Casa de la Cultura y nada más. Y los dormitorios, pues también es otro, ¿no? Es más, estuvimos platicando con la gente y le decíamos, bueno, de qué se trata, por cierto, muy buenas instalaciones, muy buenas,
que estarían, pues ojalá se pudieran aprovechar también por parte de las personas del municipio para que clases de danza, de baile, tienen un salón especialmente para sus trajes, y bueno, muy padre de veras. Acá es lo único que me interesa es si se está cumpliendo con la normatividad, en el caso, por ejemplo, de dónde está la construcción, si es una construcción en que quién es el propietario, si se puede invertir ahí, bueno, yo no sé, ¿no? Esta parte que es la de cubrir con todos los reglamentos. Yo le tomo la palabra a la presidenta de la Comisión de Obras Públicas, he sido he estado muy pendiente de esto y diciéndole que tenemos que visitar las obras. Pues yo trato de recorrer un promedio más o menos de 4 o 5 obras, a veces un poco más cada semana, y sí es realmente desgastante. Y bueno, y acá por ejemplo podríamos también ver que ya traemos acá el tema en este avance de la cuenta pública, situaciones que no están terminadas, ¿no? Obras que tenemos a medias, en el caso de, por ejemplo, del Paseo de los Hombres Ilustres, del Centro Cultural Francisco Madero y algunos otros más que todavía no están terminados. Bueno, pero por eso le digo, es un tema muy amplio que me gustaría que nos pudieran siempre dar más tiempo de hacer un análisis de esta documentación. Y poder nosotros como regidores, porque tenemos la responsabilidad de ir y revisar lo que estamos aprobando, ¿no? Porque al final de cuentas esto es una situación de todos y nosotros también estamos para apoyar al alcalde, porque pues tampoco él no se da tiempo para poder estar pendiente de lo que se está trabajando, de lo que se está haciendo. Bueno, ese es el trabajo de los regidores, ¿no? También ayudar a revisar a que sea una muy buena administración, ¿no? Tiene el uso de la palabra. Es sobre el mismo tema, el regidor Felipe Granda y después la regidora María Mandiola. Bueno, muy brevemente, Antorcha Campesina es un grupo muy bien organizado y ellos van comprando sus terrenos y van haciendo sus fraccionamientos, y municipalizando, electrifican y hacen muchas obras en base a los recursos que ellos bajan, y pues dejan sus áreas de donación y dejan sus áreas específicas para el centro de salud, para la Casa de la Cultura y todo ese tipo de cosas. Incluso cuando me tocó estar aquí en la presidencia y quisimos hacer un SEDECO ahí, tampoco dejaron ellos, porque ya venía la obra, ¿no? Y quisimos hacer un convenio con ellos y ellos lo manejan. Y tal vez ellos lo que van adelantando con infraestructura, ¿no? Tal vez ahorita no haya tanta gente viviendo, ellos están esperando a tener toda la infraestructura para pasarse o tal vez para comerciar sus terrenos, pero los terrenos son propiedad y ellos dejan sus áreas de donación asignadas para las diferentes obras, ¿no? Si no sería algo ilegal construir en un terreno que no esté asignado al ayuntamiento. Sí. Tiene el uso de la palabra la regidora María Mandiola y posteriormente la regidora Betty. Sí, muchas gracias, secretaria. Yo únicamente para aclarar que lo que estamos aprobando en este dictamen es el conjunto de transferencias, ampliaciones o reducciones únicamente de carácter presupuestal. En el caso de las ampliaciones son refrendos de obras de ejercicios anteriores. Independientemente de eso, sí es importante conocer de parte del secretario TAN, como bien lo señalaba la presidenta de la comisión, el porcentaje de ejecución de esas obras, aunque todavía no están totalmente pagadas. Inclusive yo sí pediría, y lo pedí en la previa, que nos mande el secretario un informe por escrito, porque siempre es bueno tener el sustento por escrito de la dependencia a la que corresponda. Y esto es en cuanto a las obras del FINS y del Fortamun, perdón, del FINS y del Fortafin. Y en cuanto al INADEM, que hay 3 proyectos ahí también que estamos aprobando cuestiones presupuestales, también saber de los proyectos, que la Secretaría de Planeación nos pase en qué consiste detalladamente el proceso, la ficha técnica, el proyecto técnico. Vaya. Gracias. Tiene el uso de la palabra regidora Betty. Sí, muy buenas tardes. Pues voy a tratar de no repetir, porque ciertamente visitamos algunas obras, pero creo que avanzamos mucho si en este momento se está tomando la decisión de que el ingeniero TAN nos dé a conocer los avances y cómo van las obras, pero yo pediría que no fuera después de la aprobación de la cuenta pública, sino antes de la aprobación de la cuenta pública,
para poder tener mayor y más amplio conocimiento de todo. Sobre las obras que señalaron, en la Casa de la Cultura yo quisiera preguntar, presidente, ¿es una Casa de la Cultura que corresponde al municipio, la que está en Mexicanidad Chiapaneca? Es un inmueble, no se pueden invertir recursos públicos en inmuebles privados. Por eso, bueno, eso lo sé, pero la duda porque no conocemos, y aún siendo de la Comisión de Educación, no conocíamos esta Casa de la Cultura, porque tendría que ser también una oportunidad para los jóvenes, ¿no? Que puedan asistir, así es, que darle difusión, porque preguntamos y nos dijeron, no, nada más es exclusivamente para los jóvenes de antorchistas, ¿no? Ellos lo sienten así porque han sido los gestores de la construcción de ese proyecto, ¿no? Lo mismo ha sucedido con otros grupos culturales que consiguen hacer algún proyecto y se sienten como ese sentido de propiedad, pero ese es un inmueble público. Perfecto, entonces... La propiedad lo tienen ellos porque nos costó conseguir el recurso, nos costó edificarlo, o sea, lo sentimos nuestro, ¿no? Pero en realidad son instalaciones excelentes que se puede aprovechar para la juventud, para que... Exacto, bueno, entonces esa es una cuestión. Y ciertamente ya ahorita me queda claro que vienen ya etiquetados los recursos, porque es una colonia poco poblada en donde hay centro de salud, auditorio, unidad deportiva, salón de usos múltiples, o sea, tienen muchísimos beneficios y hay poca población, pero bueno, ya está claro ahorita cómo está. Entonces, mi voto es en contra, presidente. Nada más para cerrar regidora Paulina Mata, para cerrar el tema, que creo que también es muy importante que conozcan pues el público, ¿no?, que nos está escuchando, más que nada, independientemente de la reunión que vayamos a tener con el secretario TAN. En verdad quiero decirles que si nada más nos cruzáramos de brazo con lo que nos llega para la construcción de la obra, no saldríamos. Se ha hecho, el presidente ha hecho mucha gestión con diputados federales, con senadores, para poder bajar recurso extra para construir. En verdad, se los digo porque yo veo mucho ese tema y digo, no soy ingeniera, no soy arquitecta, pero en 1 año y medio he ido aprendiendo bastante, e incluso las mezclas de recursos, ¿no? Cuando SEDATU da un porcentaje y el municipio da un porcentaje en el tema de cuartos rosas, piso firme, y que a veces incluso se retrasa porque no deposita SEDATU, la otra parte. Entonces, sí se ha bajado bastante recurso extraordinario, independientemente de lo que nos llega, con gestiones en la Cámara y en el Senado, y con, pues como en el caso también de SEDATU. Entonces, sí es importante que lo sepan, porque por ejemplo, el año pasado se empezaron a construir muchísimas cuartos rosas y pisos firmes y todavía ni siquiera se terminan, ¿no? Tiene un proceso. Y porque además el SEDATU no ha depositado la otra parte que le corresponde, ¿no? Porque es por partes, no es como que, ya te va todo tu porcentaje y todo no. Va por partes. Yo he ido incluso a ver sobre todo los temas de cuarto rosa, que son beneficiarias familias de bajos recursos y que están en estas colonias AGES, que son de la Cruzada contra el Hambre, y se supone pues que ahí vive la gente con mayor extrema pobreza, y que además el programa de Cuarto Rosa, es importante mencionarlo, es un programa para el tema sobre todo de género, porque se vio pues que muchas familias que todas viven amontonadas, pues luego hay violaciones entre hermanos, con hermanas y papás, padrastros, etc., ¿no? Entonces es como un anexo, ¿no? Este Cuarto Rosa, que en Tuxtla Gutiérrez fue de los municipios, no recuerdo ahorita el número de piso firme y de Cuarto Rosa que se construyó, pero fue uno de los municipios con que más beneficio tuvo en el tema de Cuarto Rosa. En todo el país casi, O sea, de verdad sí fue un número bastante grande, con mezcla de recursos, un porcentaje que puso municipio y un porcentaje que puso SEDATU. Algunas todavía están terminándose de construir, no todas están construidas ya, en el caso de piso firme también, ¿no? Entonces sí es importante mencionarlo y que la ciudadanía sepa, y que si nada más nos sentamos y esperamos nada más el recurso que nos llega, en realidad no nos daríamos abasto.
sino que se ha sabido mover este ayuntamiento y el presidente para poder bajar recursos extras. Eso ha sido de una gran ayuda para que podamos tener un poquito de más calles pavimentadas, para que tengamos un poquito más de drenaje, que aunque hay que decirlo, vamos a terminar la administración y por supuesto no vamos a poder terminar ni de pavimentar, ni de bachar, ni de poner drenaje toda la ciudad, ¿no? Tuxtla es una ciudad que tiene ya casi 800 colonias y no podemos en definitiva pavimentar o bachar todas las calles que hace falta de pavimentar, ¿no? Pero yo creo que en las medidas de las posibilidades que tenga el municipio con los recursos y seguir gestionando, pues hacer lo que más se pueda. Eso es todo, gracias. Bueno, antes de pasar a votación, pues quiero ahondar un poco ya para concluir en el tema de la región Apolonía, pues el recurso con el que cuenta el municipio de Tuxtla Gutiérrez del Fondo de Infraestructura, que es con el único que se puede hacer obra, es de 93 millones de pesos. Y nosotros logramos gestionar casi un total de 300 en diferentes proyectos el año pasado. Entonces, si nos quedamos aquí sentados a esperar a que caiga el dinero del cielo, pues no nos va a caer nada. Voy a someter a votación el dictamen que está que fue ya ampliamente debatido. Quienes estén a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, es aprobado por mayoría. No hay más asuntos que tratar, señor presidente municipal. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:26 del día 30 de marzo del año 2017, se da formalmente por clausurada la presente sesión extraordinaria de Cabildo.